el tema está en que el cuerpo a veces está muy enturbiado con cómo vivimos, ¿no? Lo de siempre. Y a veces tú te ves el cuerpo que, bueno, directamente la biología humana es extraordinaria, igual que la biología natural. Sí. Y a veces el cuerpo en estados de lucidez nos pide ciertas sustancias, ¿no? Lo ves en los animales, es decir, lo ves en los animales, de repente llega un perrito y necesita un gato, necesita purgarse y se come una planta y de ahí han venido los retos y de ahí se ha copiado gran parte de la medicina, que se ha copiado de los animales, entre otras cosas. Nosotros también tenemos nuestro cuerpo, hay momentos donde nos demanda, cuando tienes falta de azúcar, por ejemplo, son mensajes confusos, ¿no? Porque quizás el animal sabe que tiene lo tiene en su genética, o no sé si estoy metiendo la pata, pero lo tiene ahí ya almacenado, está en su disco duro, es decir, y sabe que si está enfermo el gato va a consumir determinadas plantas para curarse, instintivo. Pero nosotros no, lo tenemos atrofiado, tú lo decías un poquito antes, entonces no sabemos, y sí, hay casos en los que tú dices, necesito azúcar o algo, pero posiblemente además también sea un mensaje equivocado la mayoría de las veces, ¿no? Sí, a ver, la línea general de las sociedades occidentalizadas, o sociedades más que occidentalizadas, porque esto ya es global, claro, industrializadas, es que vivimos siempre en amenaza, ¿no? Es decir, es siempre competir, siempre te sientes amenazado, y entonces eso, de alguna manera, vives... A ver, no es que el hombre de Cromañón no se sintiera amenazado, es que morían con 20 años. Y es decir, se sentían amenazados con 20 años, se morían. Imagínate tú, hace 2.000 millones de años. Ahora llegas a los 100 años y te sientes amenazado 100 años, pues imagínate. Entonces, cómo el cuerpo se va erosionando, cómo el cuerpo a veces, en base a ese estrés prolongado, en base a esta filosofía de vida industrializada que hemos elegido, que te imbuye a veces, claro, no tienes otra. Sí, los mensajes del cuerpo a veces son erróneos, ¿no? Claro. Son erróneos porque en muchas ocasiones te notas cansado, dices, no sé por qué. No sé por qué me noto cansado. Y luego le preguntas a la persona y dice, bueno, ¿cuántas horas trabaja usted? No, 15 horas al día. ¿Y cuántas horas duerme? Apenas duermo 3 horas al día. ¿Y cuánto tiempo dedica para estar con sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica para tener tiempo libre? Bueno, apenas ninguno. Y empiezas a sumar y sigue y dice, bueno, pues entonces usted entiende por qué está cansado. ¿Qué hago? Tomo estimulantes, pero tabaco, necesita alcohol, claro, el café. Y entonces, pues bueno, pues el cuerpo de alguna manera, bueno, los mensajes del cuerpo, hay a veces mensajes que al cuerpo le sale más rentable, para que lo escuche, generar una enfermedad grave. Es decir, el cuerpo dice, bueno, viviendo a este ritmo me sale mucho más rentable generarle una enfermedad como un cáncer, para que cambie, que seguir en este ritmo, porque esto no hay que lo aguante, ¿no? Y es así. Es cierto. Es así. Bueno, es un tema apasionante y yo quiero que ya tú empieces un poco a desplazar. Vemos además en un libro que nos acabas de dejar, el ABC de los alimentos, la gestión de azúcar en sangre, que veo que lo remarcaste por aquí, y muchísimas cosas, ¿no? Hablábamos de esos ladrones de energía, que el estrés es uno de esos ladrones, digamos, de energía, ¿no? El que te va consumiendo. Bueno, pero yo quiero que ahora tú expongas el tema. Bueno, en un programa hablamos solo sobre vitaminas, ¿no? En este caso tengo que hacer, cuando hago mención de buen humor y es decir, comer bien para estar de buen humor, tenemos que hacer referencia a vitaminas. Decir que hay dos tipos, a grosso modo, ¿no? Decir que hay dos tipos dos grupos de vitaminas. Hay un grupo de vitaminas que son las vitaminas liposolubles, que son las A, D, E y K. Y luego están las hidrosolubles, que son todas las del grupo B, incluidas el ácido fólico, que es la B9, la biotina, la B12 evidentemente, y luego finalmente la vitamina C. Entonces, dos grupos, vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles tienen una ruta metabólica distinta y se almacenan, permanecen bastante más tiempo en el organismo. Las liposolubles
Las hidrosolubles las eliminamos sobre todo a nivel renal, es decir, las orinamos, ¿vale? Entonces hay ciertas vitaminas que no tienen peligro, por llamarlo de alguna manera, y hay otras que sí lo tienen, porque se almacenan en el cuerpo. Entonces, si yo le doy mucho tiempo en grandes dosis, grandes cantidades de vitaminas en un tiempo muy prolongado, pues al final puedo producir una cosa que se llama hipervitaminosis, ¿vale? Entonces, pasando de esa base, lo primero que quiero constatar, es decir, lo primero que quiero hablar, hablando de vitaminas, es que, por ejemplo, vitaminas del grupo B, en ese grupo está una vitamina que se llama la vitamina B1. ¿Y qué es lo que hace la vitamina B1? ¿Y dónde la encontramos? Pues la vitamina B1 la encontramos en legumbres secas y cereales integrales. Es decir, cuando nosotros hablamos de vitaminas del grupo B, casi todas están en los cereales integrales. Estamos hablando integrales es decir, casi sin procesar. Es decir, cuando decimos algo integral, integrado, es decir, es completo, ¿no? No le han quitado, prácticamente no le han quitado todo lo que son las zonas de salvado, lo que son las partes externas del grano. Me estaba acordando, dice, gofio de avena no vale la pena, y gofio de trigo, ese es mi amigo, ¿no? Eso lo siguen en La Gomera. Mi padre me lo estaba contando ayer, que están haciendo la mezcla de gofio de avena y gofio de trigo, ¿no? Pues todo este tipo de alimentos integrales contienen grandes cantidades de vitaminas del grupo B. Entonces, cuando hacemos referencia a la vitamina B1, ¿qué hace la vitamina B1? Pues la vitamina B1 lo que hace es transforma los glúcidos en sangre y ayuda a la síntesis de neurotransmisores cerebrales que aportan equilibrio psíquico. Es decir, es una vitamina que lo que hace es que ayuda a que llegue la glucosa a ciertos neurotransmisores del cerebro. Y viene fenomenal para procesos de memoria, viene fenomenal para tener energía mental y todo este tipo de cuestiones. Hablábamos de la B1, las encontramos, por ejemplo, en el germen de trigo, y hay perlitas de germen de trigo, las legumbres secas y los cereales integrales, entre ellos el gofio que habíamos hablado, siempre que es integral, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la B3, la vitamina B3. Sí, evidentemente el músculo siempre directamente está conectado con una cosa que se llama sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es como un árbol con raíces. Las raíces del sistema nervioso periférico. Y esas raíces irradian o conectan con los músculos. Y hay raíces con acción tranquilizante y hay otras raíces con acción excitante. Evidentemente, cuando yo tonifico el sistema nervioso, también consigo que esos impulsos nerviosos favorezcan la relajación muscular o la efectividad muscular. Evidentemente sí. Y luego hay otros minerales como el magnesio que empiezan a utilizarse cada día más. Me decían el otro día, el magnesio hace 20 años no lo utilizaban sino los alemanes aquí en Canarias, y ahora el magnesio empieza a ponerse de moda, ¿no? La B3, ¿qué es lo que hace la B3? Pues fíjate tú que la B3 se encuentra, por ejemplo, en el cacahuete o en el maní, en los manices, que dicen en mi pueblo. La B3 en los manices, en los pescados grasos, en la carne, también en el germen de trigo y en el pan integral, ¿no? Pues esta B3, cuando hay poca vitamina B3, en su déficit se produce un cansancio y un problema de comportamiento. Es decir, te ves como de bajón, ¿no? Fíjate, una cosa tan sencilla como puede ser una vitamina, directamente te ves, te notas cansado, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a pensar, cónchale, pues no sé si tomarme un suplementito de vitaminas, ¿no? Entre ellas la vitamina B3. Pero para cuando tenemos duda con referencia a la suplementación de vitaminas, siempre recurrir a, pues eso, al germen de trigo, al pan integral,
Vitamina B3 dice, puede ser sintetizada a partir del triptófano. Es decir, son alimentos que sobre todo encontramos en carnes, en pescados, en germen de trigo, y cuando a veces consumimos poca proteína, pues nos vemos descendidos a este nivel de esta vitamina, ¿no? Pasamos a la B6, y la B6 es una supervitamina. Es decir, es una supervitamina, ¿por qué? Porque la B6 lo que hace es que transforma el triptófano en serotonina. Y dice, ¿y esto qué es? Vale, pues ¿esto qué significa? El triptófano ayuda, es decir, las vitaminas son coenzimas, son como... Es como decir, es lo que enlaza, son los enlaces que hacen que grandes estructuras o grandes empresas o grandes formaciones funcionen. Es decir, son los líderes en silencio, ¿no? Si hablamos de enneagrama, es un enneagrama. Las vitaminas son enneagrama 6. Es decir, no se ven, pero son necesarias. Sin ellas no funciona nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace la B6? Transforma el triptófano en serotonina. El triptófano es un aminoácido y la serotonina es un neurotransmisor que determina el buen humor. Es decir, serotonina igual a buen humor. Triptófano y serotonina, fenomenal, ¿vale? Entonces, cuando aumenta la serotonina, aumenta el buen humor. Cuando desciende la serotonina, estoy de mal humor, estoy fatal de lo mío, ¿vale? Entonces, la B6 ayuda a que este triptófano, que es un aminoácido, es una proteína que encontramos, curiosamente, lo podemos encontrar en carnes, pero sobre todo lo encontramos en cereales. Por eso cuando tú te tomas un vasito de, ahí iba a decir, en ciertos alimentos, la leche, por ejemplo, tiene triptófano. Por ejemplo, las carnes también tienen triptófano, y sobre todo los cereales también contienen triptófano. Es por ello que tú te comes un plato de macarrones por la noche y te quedas más feliz que Dios. Y luego directamente te entra un sueño tremendo, ¿no? Entonces quedaste con tus amistades para ir al festival de Oda Radio a la 1 y estás con una lucha y dices tú, Dios mío, tengo un sueño tremendo, ¿no? Porque esos macarrones tienen una cantidad de triptófano tremendo, ¿no? Son inductores del sueño, son inductores de la serotonina, y esa serotonina nos hace estar súper felices. Cuando yo hago deporte, es una de las hormonas o neurotransmisores que se activan. Se activa la serotonina. Por eso el deporte dice que nos hacen a veces nos hace más beneficio a nivel emocional, mental, que a nivel, dice, qué relajado estoy, ¿no? Cuando tú hablas, cuando tú te ríes, cuando tú haces el amor, cuando tú estás con un grupo estás con la familia relajado, serotonina.